Recording in progress. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buen día para cada uno de ustedes. Espero se encuentren muy bien y sean todos bienvenidos a esta cuarta clase, la clase 4 del curso del programa de seguridad y salud en el trabajo para estudiantes y nuevos prevencionistas. Fíjense que estamos muy contentos porque hemos estado logrando grandes cosas, ¿no? Y poder reunir a personas que están estudiando seguridad y salud en el trabajo, a personas que se consideran que tienen que o que quieren reforzar, las personas que quieren fortalecer sus habilidades, sus conocimientos. Eso para nosotros es muy importante. Gracias, de verdad, a cada uno de ustedes por sumarse y por permitir que esta información llegue y viaje y trascienda fronteras. Ya entre las visualizaciones de todas las clases hay más de 500 personas que han estado visualizando la información y eso nos gusta, eso nos agrada, eso nos llena de placer y eso por supuesto nos lleva a fortalecer un compromiso. Debo recordarles que la semana que viene continuamos con los programas de formación de especialistas tanto en seguridad, salud, higiene y ambiente como en respuesta y control de emergencia. Así que ya sabe, la semana que viene vamos a los módulos 6, lo que es la gestión basada en ISO 14001 y lo que son los criterios de seguridad para rescates en altura, cada uno en su área. Entonces usted puede tomar uno, puede tomar los dos, porque estos programas no son simultáneos. Es decir, la siguiente semana abordamos el programa naranja y la subsiguiente abordamos el programa azul. Y así vamos una semana uno y una semana el otro. Así que usted puede compartir esta información con toda confianza. En el mismo grupo de formación en el que usted se encuentra, ahí vamos a colocar la información que continuamos desarrollando para estos programas. Cualquier duda que tenga, cualquier consulta, sabe que ese es nuestro número. Si no le atiendo yo, está la persona de guardia. Con toda confianza nos escribe y ahí puede hacer el planteamiento. Bueno, esta clase de hoy es importante. En esta clase de hoy, como siempre, me gusta dar la bendición, pero todas las clases son importantes, pero esta es más importante todavía que las anteriores. Y anticipo disculpas si digo algo que no debo. Como bien saben, pues ya hemos dicho que a veces tratamos de decir una cosa que para nosotros puede ser común, resulta que en otra parte puede ser ofensiva. Y anticipo mis disculpas en 5 formas de comunicarnos, porque vamos a tener hoy a un profesor, a una profesora argentina, a un profesor colombiano, primero un colombiano, luego una argentina, luego un venezolano, luego tenemos a, no se me olvidaron, a un cubano y cerramos con un español. Entonces, hemos colocado 5 videos que son valiosos, que usted como prevencionista debe verlos. Pero estas personas que van a ver acá, estos son unos duros. O sea, gente que es muy, muy buena. Estamos hablando de Susana García, que es una persona especialista en temas de toxicología, médico, toxicólogo, da clases tanto en Argentina, en Panamá, en varios países. Vamos a hablar también con Oscar Vega, que es un ingeniero colombiano, gerente de unas principales empresas mineras de Colombia. Vamos a hablar también les mencioné que tenemos un cubano, que es el profesor Ricardo Montero. Es profesor y dirige una de las cátedras más prestigiosas de seguridad en Colombia. Les mencioné también de un venezolano también, que es Luis Cabareda, que es un especialista y referente en temas de gestión de la calidad. Y cerramos con el doctor Javier Llanesa, que es español, que es un ergónomo forense,
especialistas justamente en temas de salud ocupacional y en litigios. Entonces, vamos a tener una clase sumamente importante. Estas conferencias ya fueron grabadas hace unos años por nosotros en entrevistas que hicimos con cada uno de ellos, pero ninguna perdió vigencia. Así que vamos a sacarle el máximo provecho. Espero que sea de su agrado y que esta clase sea muy, pero muy valiosa. Un abrazo. Oscar Vega, como ser humano, es sencillo, es muy amable, terco en algunas ocasiones, una persona que viene de un hogar muy humilde, con un papá que fue agente viajero y con una madre dedicada a su hogar durante toda su vida, que Dios la tenga en su santo reino. Oscar Vega viene de una familia donde fuimos 6 hermanos. Ya mi hermano mayor, el varón, falleció. Pero en ese orden de ideas, Oscar Vega viene de un hogar muy sencillo, muy humilde, muy amoroso, muy cálido. Fui educado con esfuerzo, donde el principal derrotero que utilizó mi padre y mi madre fue fundamentalmente los valores, fundamentalmente el respeto, fundamentalmente el esfuerzo. Es decir, las cosas no eran gratis ni debían ser gratis. Una de las características que más influyó en todos nosotros, y hablo entonces de Oscar Vega, fue precisamente esa dedicación y ese esfuerzo, esa responsabilidad que mi padre y mi madre nos inculcaron en la crianza. Mi padre viene de un origen muy humilde, padre desde los 5 años, y para comentarlo aquí, mi padre, mi abuelo paterno, el papá de mi papá, Joaquín Vega, es el personaje, es uno de los personajes protagónicos de la novela La Mala Hora. Es el flautista que es asesinado cuando inicia la novela. Eso está dentro de las crónicas que el mismo Gabriel García Márquez, porque dicho sea de paso, Gabriel García Márquez, que nació en Aracataca, pues se mudó hacia Sucre, que es la ciudad o el pueblo natal de mi padre. Y entonces de allí se dieron muchas historias interesantes, y entre esas la que ocurrió con mi abuelo, que fue, digamos, una historia que años después nos enteramos, mi papá la conocía muy bien y nos la contó. Entonces hemos venido de ese hogar desde que mi padre tenía 5 años cuando ocurrió esa tragedia con mi abuelo, que paz descanse, pues era prácticamente una situación que conllevó a que todos en su familia fuesen criados
digamos, siendo muy responsables y con mucho esfuerzo. Eso nos lo transmitió mi padre y mi madre a nosotros. Soy una persona amante de la seguridad de la salud. Es una de las características en las cuales también incorporo algo de lo que aprendí de mis padres, era ponerle mucho amor y mucha pasión a las cosas. A mí no solamente me gusta la seguridad de la salud del trabajo, sino que amo lo que yo hago. Pero este tema de la seguridad de la salud del trabajo fue un capítulo un poco posterior durante mi desarrollo y crecimiento tanto personal como profesional. Tuve la oportunidad de aprender de la vida muchas situaciones, no obstante crecí con una gran cantidad de amigos que todavía conservo, todavía conservamos esa amistad, ese grupo de amigos desde niño. De las primeras experiencias que recuerdo perfectamente en mi vida y que me enseñó mucho fue, por ejemplo, administrar un poco el tema de la platica, porque si bien es cierto, en mi hogar teníamos lo necesario con el esfuerzo de mi padre y mi madre, pues también habían cosas adicionales que uno de alguna manera quería, que si querías invitar a tu novia a cine o que si querías comprarte esta camisa, pues eran situaciones que sabíamos nosotros que teníamos que ir a conocer. En ese orden de ideas fui pasando y recuerdo que mi primer negocio que me enseñó también muchísimo fue que tuve un carro de perros calientes. Vendí perros calientes, aprendí a hacer perros calientes. Dentro de ese tema de hacer perros calientes nos poníamos en una esquina en Manga porque lo abrimos en sociedad con un gran amigo. Todavía conservamos esa gran amistad. Aprendimos a comprar el pan, que la salchicha, donde uno calentaba la salchicha, nos las ingeniábamos nosotros, entonces le echábamos un poquito de cilantro, de Coca-Cola, en fin, para que la salchicha cogiera un sabor, y nuestro perro caliente fue reconocido en su momento. Y recuerdo una vez que nos inventamos una estrategia de negocio. Nosotros, el perro caliente, pues sacábamos el carro, no lo sacábamos los lunes, sino de martes a domingo, y lo sacábamos a eso de las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, hasta las 9, 10 de la noche, pero los fines de semana, viernes, sábado y domingo, sí nos quedábamos un poquito como hasta las 12 de la noche. Y recuerdo que en algún momento experimentamos que se nos estaban cayendo las ventas. Eso fue preocupante. Entonces, con mi amigo empezamos a hacer, ¿qué hacemos? ¡Ting! Y nos inventamos entonces una estrategia que era, ¿sabes qué? Vamos a lanzar la campaña de cómete 10 perros calientes y no los pagas. Pero si te comes menos de 10, sí los pagas. Bueno, y generamos una publicidad y la gente se fue, y entonces en ese entonces, pues, los gorditos y la gente que quería comerse los perros calientes. Y recuerdo una vez que llegaban siempre las personas, los que llegaron en su momento a participar, les hacíamos los perros calientes, pero cuando íbamos por el tercer perro caliente, mi amigo y yo le decíamos, vamos a echarle más papitas, vamos a echarle más cositas para ver. Pero bueno, casi nunca llegábamos como al séptimo perro, octavo perro. De ahí en adelante, dentro de ese proceso, también recuerdo mucho los valores de la amistad. Oscar Vega es amigo, y Oscar Vega es muy enamorado de la vida. Yo amo mucho la vida, por eso una de las cosas que también tengo en mi mente en cada momento y cada instante es agradecerle a Dios por su infinita bondad, por la familia que me dio, por la madre y padre y la madre, por mis hermanos, por los amigos, por la empresa en la que estoy. Cada día ruego nos bendiga, que bendiga la empresa, y por supuesto que bendiga la humanidad, que nos ayude a salir pronto de esta situación. Oscar Vega, como profesional, en estos momentos estoy laborando con una gran compañía en Colombia, una compañía que pertenece al sector minero, como gerente de seguridad industrial. Ya son largos años de proyecto. Me he venido desempeñando como un profesional de la seguridad y la salud en el trabajo. Los últimos 28 años de mi vida profesional, de mi vida laboral, los he dedicado precisamente al servicio de la seguridad y la salud en el trabajo. He prestado mis servicios en 2 empresas, en los cuales me he venido desarrollando como profesional, una de origen colombiano y otra de origen americano, pero fundamentalmente el servicio que presto como profesional es hacia la seguridad y la salud. Me dedico a la docencia. He tenido la oportunidad durante toda mi vida profesional, desde el año 94, 96, si mal no recuerdo. Empecé como profesor de cátedra en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena. Y de allí, como profesor de cátedra, me fui desarrollando inicialmente en unos campos muy técnicos, que fue los procesos industriales y la parte de diseño de plantas.
y hoy por hoy tengo la oportunidad de ser profesor de cátedra, especializaciones. Entonces, desde el punto de vista de mi servicio profesional hacia la seguridad de la salud, en estos momentos estoy concentrado el 100% en la empresa a la cual presto mis servicios como gerente de seguridad industrial, desarrollando proyectos y, por supuesto, trabajando en equipos con todas las directrices de la compañía y con toda la gerencia y todos los colaboradores de la empresa, incluyendo las empresas contratistas. Oscar Vega también en su campo profesional presta sus servicios como docente en universidades reconocidas a nivel de Colombia. También Oscar Vega ha sido conferencista, es conferencista. He participado en congresos de la talla de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, de la Asociación Nacional de Profesionales en Seguridad y Ambiente, ASONAP. En estos momentos, pues, tengo la oportunidad de presentarme, de darle unas palabras aquí a este importantísimo evento de Panama Safe a través de PROISEC. He tenido la oportunidad también de participar como profesional, he prestado mis servicios en algunas juntas directivas. En el periodo del 2008, 2009, 2010 fui miembro del Consejo Directivo de la Entidad Pública Ambiental en Cartagena. Fueron casi unos 4 años que tuve la oportunidad de participar en ese Consejo Directivo. En ese orden de idea, Oscar Vega presta sus servicios 100% a la seguridad y salud del trabajo en la empresa a la cual estoy en estos momentos laborando, como profesor de cátedra en especializaciones, también como conferencista y, por supuesto, en la participación en algunas juntas directivas. Lo que a mí me gusta, digamos, en mi campo personal precisamente es el canto. No es que sea un buen cantante, pero uno debe tratar de hacer las cosas de corazón. Hay muchas canciones, digamos, que lo conectan, que uno se conecta con ellas. Canciones que a veces cuando uno trata, digamos, de inspirarse en una de ellas o cantar alguna de ellas, se le viene a uno una lista larga de canciones y uno dice, pero bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál tarareo? Y coincidencialmente hay unas letras de vallenatos y de compositores muy famosos que marcan algo, porque el vallenato en su esencia es muy costumbrista, le cantaba o le canta a la mujer, le canta al paisaje, le canta a la vida, le canta al sol, le canta al campesino, le canta a la tierra. Y por ejemplo, hay algunas melodías, hay una letra muy bonita de una canción de Rafael Escalona que a mí me gusta mucho, y me gusta tararearla mucho, y es la comparación que él hace cuando dice: a ti te pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre para una mujer bonita. Yo te hubiera puesto mortificación, tormento divino, pero no bebita. Y a un ángel yo lo hubiera robado tu nombre, a que fuera el más raro. Y al cielo yo lo hubiera pedido tu nombre, a que fuera el más lindo. Y a un ángel yo lo hubiera robado tu nombre, a que fuera el más raro. O sea, digamos que en esa estrofa hay una comparación tan linda que hace el compositor cuando dice: tú te llamas María o tú te llamas esto, pero yo no te hubiera puesto ese nombre, yo te hubiera puesto algo o lo hubiera robado del cielo o a los ángeles. Pero es esa alusión que tiene de bonito la música vallenata. Pero en fin, hay muchas canciones que después con tiempo pudiéramos en alguna parranda, ojalá allá en Panamá, pues posar, por supuesto, con la mayor humildad y pidiéndoles el permiso, porque, como les dije, no soy cantante. Es bien importante, y en el desarrollo de cada uno de nosotros, el tener claridad sobre unos valores. Hay unos valores que sin duda alguna nos van a permitir a nosotros seguir siendo y seguir creciendo, porque siempre debemos interiorizar que no estamos solos. Nosotros estamos en una sociedad, formamos parte de una sociedad, tenemos que tener en cuenta los límites, cada uno de nosotros tiene un límite, tenemos que tener en cuenta que nuestra conducta tiene que estar completamente alineada con esa sociedad en la que nos movemos. Esa sociedad puede ser la ciudad donde yo vivo, el país donde vivo, el edificio, la comunidad o la localidad donde yo estoy viviendo, la empresa donde yo trabajo, en fin, tenemos que tener mucha claridad alrededor de eso. Entonces, para poder, digamos, estar en esa situación y poder realizar lo que debamos realizar y queramos realizar siendo felices, tenemos que tener en cuenta que debemos movernos a un marco
Y en ese orden de ideas quisiera hablar de dos aspectos que son fundamentalmente importantes. Por un lado, los valores. Los valores son, digamos, eso intrínseco que debemos tener nosotros para poder movernos. Y de esos valores me gustaría mencionar, por ejemplo, el respeto. El valor del respeto es extremadamente importante. Yo debo respetar para que me respete. Padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, a mis colaboradores. El respeto es algo, más que un derecho, es un valor. Pero también hay que desarrollar otro valor que en últimas es la humildad. Y la humildad es partir del principio fundamental, y es que yo no me las sé todas. Y yo me rodeo de personas que me pueden enseñar, que me pueden perfectamente guiar. Y otro valor importantísimo es la responsabilidad. Porque la responsabilidad en última es lo que nos mantiene en esta situación. Muchos nos enteramos de ese valor de alguna manera. Algunos nos enteramos enseguida, otros nos enteramos en la mitad de un proceso y otros nos enteramos al final. Pero la responsabilidad es extremadamente importante. Algunos ni siquiera han llegado a interiorizar la responsabilidad como padre y tienen hijos, pero los abandonan y ni siquiera tienen cuenta en ellos. Y la responsabilidad es un valor extremadamente. Yo soy responsable como padre, yo soy responsable como esposo, yo soy responsable como amigo, yo soy responsable como colaborador, yo soy responsable como una persona que vive en una sociedad. Y otro valor importantísimo es la honestidad. La honestidad es hacer eso, lo que uno tiene que hacer aunque no lo estén viendo. A veces nos jactamos y decimos y hablamos de temas como de la corrupción y la corrupción y de la corrupción. Pareciera que la corrupción solamente pertenece a ciertos niveles o a ciertos sectores políticos o empresariales. Nosotros somos, o una sociedad es lo que su gente es. Entonces, la honestidad, el hacer lo que tenga que hacer aunque no me estén viendo, es extremadamente importante. Entonces, un aspecto precisamente para poder nosotros desarrollarnos y vivir en sociedad es desarrollar valores, al menos esos cuatro: la humildad, el respeto, la responsabilidad y la honestidad. El que guía mi vida soy yo. El que guía mis sueños desde el punto de vista de lo que quiera lograr soy yo. El que establece, digamos, mi responsabilidad y los retos, teniendo en cuenta todas las directrices que me dé la empresa, en última soy yo. Entonces, para yo poder ser ese guía, necesito desarrollar unas habilidades. Necesito tener en cuenta esas habilidades. Y dentro de esas habilidades, sin duda alguna, está el liderazgo. Esa capacidad de influenciar a los demás. Pero de ser un líder persuasivo, un líder que motive, un líder que inspire, un líder que tenga la capacidad de, dentro de esas técnicas o de esas habilidades blandas, desarrollar mucho la inteligencia emocional, es decir, hasta qué punto yo mismo me conozco, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y qué debo desarrollar. Porque es muy fácil hablar de liderazgo y pudiéramos dar muchas cátedras de liderazgo, pero en últimas debería yo evaluarme mi nivel de liderazgo de 1 a 5 como ser humano, como gerente, como amigo, como padre, en fin, para poder autoconocerme de alguna manera. Pero el liderazgo es una habilidad blanda extremadamente importantísima, esa capacidad de persuadir, de influenciar, de motivar. La comunicación. Sin duda alguna, la comunicación es otra habilidad que hay que desarrollar. Esa comunicación que no es simplemente decir lo que yo quiera decir, sino asegurar que exista ese proceso en doble vía. Hay una habilidad que tenemos que desarrollar mucho y es orientación a logros, orientación a resultados. Tenemos que tener una mente, una meta fija hacia dónde vamos. Y tenemos que trabajar con una orientación a los logros y a los resultados. Y sabemos que se nos van a presentar situaciones y sabemos que se nos van a presentar obstáculos, pero recuerden los valores, el esfuerzo y la responsabilidad es lo que me va a ayudar a mí como línea base precisamente para poder ir trabajando con esa habilidad blanda que es la orientación. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo es otra característica y otra habilidad blanda que también debemos desarrollar muchísimo. Y yo creo que ahí también forma parte de interiorizar exactamente ¿cuál es la interpretación que le estamos dando al trabajo en equipo? El trabajo en equipo tiene que estar amarrado con las responsabilidades individuales y las responsabilidades colectivas. Por ello es que muchos de los conceptos administrativos vienen del deporte, el término coach, muchas de las estrategias vienen del deporte. Hoy día uno de los grandes conferencistas, o más, casi grandes conferencistas que hay, fueron coaches.
fueron entrenadores en su vida. Los vemos de todos los deportes, pero fundamentalmente cuando veo un equipo, por ejemplo, de fútbol jugando, uno ve que hay 11 jugadores, donde hay un delantero, donde uno ve que hay unos mediocampistas, hay unos defensas y hay un portero. Ahí están, pero cada uno de ellos tiene clara su responsabilidad. Y en ese orden de ideas, cada uno de ellos tiene su responsabilidad y cada uno de ellos tiene que defender y tiene que hacer su mejor orientación a logros para poder hacer lo que debe hacer, pero también hay una responsabilidad colectiva. Y la responsabilidad colectiva en última es ganar, buscando precisamente ese objetivo. Pero el trabajo en equipo se observa cuando alguna de estas personas falla en su responsabilidad, cómo entran los demás a tratar de cubrirlo. Si el portero, por X o Y motivo, debe salir del campo, debe abandonar el campo, inmediatamente otra persona entra a ocupar su lugar. Y cuando un mediocampista tiene que salir del campo, inmediatamente otra persona y se reorganiza la estrategia, sin perder el foco. Entonces, el trabajo en equipo no es más que ese mecanismo que nos permite a nosotros, a través de unas responsabilidades individuales bien claras y bien definidas, poder trabajarle a una responsabilidad colectiva para que de alguna manera, cuando se presente alguna situación en contravía, nos permita trabajar en conjunto para poder lograr el objetivo. Solo hay trabajo en equipo cuando se está logrando y se está buscando el mismo objetivo. Pero además del trabajo en equipo, además de la comunicación asertiva, además del liderazgo, existe también la capacidad, y quisiera de pronto afianzar un poco dentro del esquema de la comunicación, el ser buena escucha, pero también hay que ser en algún momento autocrítico, tomar las decisiones porque el norte no se puede perder. Entonces, yo redondearía esos valores, que son valores del éxito, pero también redondearía como habilidades blandas que deben desarrollarse. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. En la vida, como ser humano, como digamos como padre, como pareja, como profesional, pues a uno se le presentan en la vida muchísimas situaciones. Situaciones que en el momento en que ocurrieron fueron completamente desastrosas, frustrantes. Pero al paso de los años después uno se acuerda, uno dice, ve, fueron hasta anécdotas y uno las cuenta de manera jocosa. Yo creo que nuestra vida está llena de muchas anécdotas. En todo momento tenemos muchas anécdotas. Yo recuerdo una anécdota, una de mis anécdotas, eso pudiera ser como en el año 92. Empecé a trabajar el 17 de diciembre de 1990, muy importante como Colombia. En ese entonces yo soy ingeniero industrial y también soy ingeniero químico. Y en ese orden de ideas, parte de lo que yo tenía que hacer era precisamente un informe de eficiencia. Yo llegaba todos los días a la planta, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, llegaba muy tempranito a la planta, porque parte de mi jornada, de lo que tenía que hacer era precisamente preparar un informe de eficiencia. Y ese informe de eficiencia consistía en que debía recorrer todo lo que era la parte de almacenamiento de materia prima, producción, reacción, en fin, para tratar de tener toda la información que al final, a eso más tardar de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, en el escritorio del vicepresidente de operaciones, que tuviese un informe de eficiencia preparado y redactado a mano, porque en la época a mano. Cuando yo preparaba mi informe, pues primero yo lo discutía con mi jefe inmediato, y una vez que le discutía con el jefe inmediato, pues que él estaba de acuerdo con la cifra y había todo, porque tenía que haber coherencia en esa información, tenía que revisar mucha instrumentación, llegaba donde el vicepresidente de operaciones y personalmente se lo entregaba. Yo me sentaba con él, entonces se sentaba y entonces él cogía su capa,
la cantidad decía, si se produjeron 350 toneladas, si se consumieron tantas, y por qué aquí esto, y en una de esas reuniones que estoy con él, habíamos tenido un inconveniente en una caldera, teníamos una fuguita de vapor, y había un consumo, y entonces le he manifestado yo, no, sí, lo que pasa es que como eso es por la fuga de vapor, entonces el hombre, fuga de vapor, ¿qué es eso? No, sí, que esto, pero por supuesto yo lo estaba diciendo en unos términos como quien dice, ay, entonces uno lo sabe. Y resulta que, claro, él, de pronto la manera como yo lo narré, como yo lo estaba viendo, pudo haber sido un poquito más traumático para la información que él tenía en el momento. Y claro, él inmediatamente, yo salgo como si nada y él se va para la planta y vaya, el primero que coge a mi jefe y run, como dice uno, le dio una limpia. Y por supuesto yo estaba tranquilo y sano en mi oficina cuando llega mi jefe y me da otra limpia, mi pero durísimo. Y me termina diciendo mi jefe aquí, y me llamó muy, muy fuerte la atención. Que recuerdo que él estaba tan eufórico que cuando salió de mi oficina salió tan rápido que se resbaló. Y por supuesto yo en ese momento lo que hice fue reírme. Entonces eso incrementó la rabia. Entonces son anécdotas que en últimas a uno le dejan mucha enseñanza. En ese momento, por supuesto, yo dije, hasta aquí llegaste, Valentín, se acabaron. Recoge tu kiosco y vamos. Cierra el kiosco. Como le dije, el año 92, yo tenía como dos años de estar laborando, pero bueno, después de eso los ánimos se calmaron y recuerdo que él y yo hablamos y él también se expresó y me dice que él se sobrepasó mucho en la situación y yo por supuesto también le pedí excusa porque también de pronto la información que dije no fue la más clara, la más adecuada. Esa es la que más recuerdo, me hizo sentir en una situación, digamos, bastante incómoda. Y hay anécdotas que también lo he venido refiriendo, que a veces lo colocan a uno en una situación frustrante. Por ejemplo, cuando uno propone algo en la organización y uno conoce y sabe de buenas prácticas en otras organizaciones que eso está funcionando. Y uno dice, bueno, pero aquí pudiéramos hacerlo. Y uno viene y propone eso y al final le dicen a uno que no. Y uno puede terminar frustrado. Y me gusta siempre decirles a ellos y decírmelo a mí mismo también. Lo más importante no es vender, porque en última los profesionales de seguridad y salud del trabajo nos las pasamos en eso, vendiendo. Pero es que eso no es lo más importante. Lo que tenemos que mirar es un poco y es cambiar la estrategia. Lo más importante no es vender, lo más importante es hacer que nos compren. Pero para poder lograr que te compren, tienes que primero conectarte con ese comprador. Porque una cosa es comprarle o venderle a un gerente de mantenimiento que a un gerente de ingeniería o que a un gerente de recursos humanos. Son tres personas diferentes que tienen tres motivaciones diferentes. Entonces, tienes que desarrollar la estrategia para poder lograr que esa otra persona te compre. Y para ello primero tienes que conectar. Y siempre les cierro y los motivo con una frase y es: lo que no nos tumba nos hace más fuertes. Entonces, la historia de la humanidad nos ha enseñado muchas situaciones en las cuales el ser humano, nosotros, nos hemos visto en situaciones en las cuales nos han dicho no 1000 veces, pero 1000 veces me he llenado más de fuerza, no me he tumbado, me he levantado. Si no, hablemos de Cristóbal Colón, hablemos del hombre a la luna, hablemos de cualquier cantidad de situaciones que nos han ocurrido. Entonces, ¿por qué a mí me tienen que decir sí enseguida en una propuesta que yo haga desde un punto de vista laboral? Ahí es que simplemente tener la suficiente inteligencia emocional y definir la clara estrategia para poder conectarnos con la otra persona, entender sus motivaciones, entender sus inspiraciones y con base en ello sí entonces desarrollar y diseñar el producto para lograr que él nos lo compre y cambiar la estrategia y no es vender, simplemente lograr que él nos compre. El año pasado pues inició esta pandemia en la cual todavía estamos todos inmersos en ella. Hoy por hoy, ya un año después de haberse declarado esta emergencia sanitaria, al menos en nuestro país y en el mundo entero, pues somos un poco más maduros, conocemos mucho más los protocolos. Sin embargo, siempre existimos algunas personas que aunque nos conozcamos los protocolos, no los estamos aplicando. Y por ello se está dando lo que se está dando la tercera ola. Pero también es cierto que las grandes crisis
también nos dejan grandes enseñanzas. Y por ello hay una expresión muy importante, y es que para problemas y dificultades grandes, situaciones grandes también, y soluciones sobre todo críticas. Entonces, esta pandemia que no solamente ha dejado víctimas, que no solamente ha dejado muchos hogares sin un ser querido, sin un amigo, pues también ha afectado financiera y económicamente el planeta. Hoy por hoy, pues existen muchas compañías que han cerrado, muchas empresas, microempresas que han tenido que cerrar por la misma situación económica en la que se han visto inmersos. Pero esta pandemia también nos ha enseñado muchas cosas. Esta pandemia, a pesar que hay un protocolo que dice que debemos mantener la distancia, yo creo que nos ha acercado más. Yo creo que esta pandemia nos ha mostrado una cara que nosotros no conocíamos, nos sacó de una zona de confort. Pero estamos en crisis, seguimos en crisis. Sabemos que hoy día también existen muchos amigos, familiares, conocidos y personas que uno ve a diario, o números que uno escucha y mira en la televisión acerca de personas que están sin trabajo. Pero hay una cosa que nosotros no podemos perder de vista. Arriba hay un Dios. Dios sabe lo que hace. Dios es bueno. Y esa fe que debemos tener nosotros, que debemos tener afianzada, es la que debe permitirnos a nosotros seguir con vida, porque gracias a Él podemos estar respirando hoy y podemos vernos frente a una situación de seguir luchando. Dios, desde que nos dio vida, nos enseñó que la vida no es fácil. Hay situaciones complejas, pero nos brinda la oportunidad de que fortalezcamos nuestra fe. Si en este momento se nos cerraron unas puertas, amigos, estoy seguro que Dios las cerró porque quiere abrirte otras o te tiene otras abiertas. Cambia tu mirada. A veces estamos concentrados en que si yo trabajaba como profesional de seguridad y salud del trabajo y en este momento me quedé sin trabajo y sigo viendo en la seguridad y salud del trabajo y no me doy cuenta que con ese amor que Dios me está brindando y con esa fe que tengo, verdaderamente Él me está diciendo es, amplía tu mirada, que además de la seguridad y la salud del trabajo puedes tener otras perspectivas. Hay otras perspectivas. Entonces, recuerden esa frase y ese libro de ¿Quién se llevó mi queso? No podemos aferrarnos a las cosas materiales ni podemos seguir aferrados al pasado. Tenemos que mirar hacia ese nuevo mundo. Tenemos que mirar hacia esa nueva realidad. Pero lo único que nos permite a nosotros seguir moviéndonos hacia nuestra realidad, hacia esa nueva realidad, es precisamente la fe y no perder la voluntad. Saber que hay un Dios y que Dios en este momento me dijo, compadre mío, por aquí no es. Hasta aquí llegaron las canoas. Ahora hágame el favor y se me mueve a la izquierda o se me mueve a la derecha. Recuerden ese viejo chiste de la inundación que venía para una población. Entonces venía la inundación para la población y empezaron los medios noticiosos, pila que se va a inundar, que esta vaina, que lo otro, que van a ser 5 días de lluvia y tal, que hay que evacuar y tal. Todo el mundo, manténganse atentos a las noticias. Y llega ya en el primer día de lluvia, se da la orden de evacuación. Entonces se da la orden de evacuación y, no sé, y empieza a evacuarse. Y había un tipo, le digo, yo de aquí no me voy, yo me quedo aquí. Y bueno, y siguieron evacuando y siguió la inundación y ya el agua llegaba, digamos, a mitad de la pared, a mitad de la casa. Ya todo estaba inundado. Y el tipo se montó en una lanchita que estaba por ahí, él estaba ahí y le decían, señor, vámonos. No, señor, yo no me voy de aquí porque a mí Dios me va a salvar. Yo creo en Dios y Dios me va a salvar. Yo aquí no me voy. Bueno, y siguieron sacando a las demás personas. Y el agua siguió creciendo y el hombre quedó encima del techo. Y cuando estaba encima del techo, que ya prácticamente era el único que quedaba en un helicóptero. Oiga, señor, va a seguir, esto va a seguir creciendo, por favor, no exponga su vida, lo estamos rescatando. Aquí le vamos, y él, no, señor, yo aquí me quedo porque yo creo en Dios y Dios a mí me va a salvar. Por supuesto, el tipo se murió. Y cuando el tipo se murió, el tipo llega donde Dios y le dice, óyeme, Dios, entonces, ¿qué? Yo creo en ti y yo estaba convencido que tú me ibas a salvar y no me salvaste. Dice Dios, un momentito, 3 veces te mandé a buscar y tú las 3 veces terqueaste y ahí te quedas. Entonces, son situaciones difíciles, son momentos difíciles,
no bajen la guardia. Simplemente Dios les está diciendo, mira, la puerta aquí se cerró, pero hay más puertas. Hay más puertas, amplía tu mirada, cambia tu visión, pero sobre todo no pierdan la fe. Un gran cantante, de los mejores cantantes que hubo, que se le decía el monstruo, Diomedes Díaz, que en paz descanse, él tenía una frase que decía, Dios mío, dame vida, dame salud, que lo demás lo resuelvo yo. Se la dejo ahí. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Es mejor estar preparado para algo que nunca va a suceder a que suceda algo para lo que nunca nos hemos preparado. Soy argentina. Nací en una familia de españoles inmigrantes, lo cual nos signó en la cultura de la posguerra civil española y el ahorro y el trabajo y la dedicación. Soy casada, tengo 2 hijos ya grandes, una licenciada en higiene y seguridad y otro administrador de empresas. Me dedico a la toxicología, soy médica. Mi primera especialidad fue la psiquiatría, así que empecé con la salud mental y después con el tratamiento de los consumos problemáticos de sustancias. Eso me llevó a estudiar toxicología para entender a mis pacientes en los que no sabía si los problemas de salud mental que tenían era por las sustancias que consumían o por alguna enfermedad de base que los había llevado a consumir sustancias, y me enamoré de la toxicología y atendí durante 15 años en el Centro Nacional de Intoxicaciones, y después de ver muchos pacientes intoxicados y de pensar que esos pacientes intoxicados nos estaban diciendo que había mucho que hacer en materia de prevención y de salud pública, me fui al Ministerio de Salud y armamos el Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones y la Red Argentina de Toxicología.
y nos conectamos con Latinoamérica y armamos la red de toxicología de América Latina y el Caribe, y eso también me vinculó con la toxicología laboral y la toxicología ambiental, porque el programa de prevención y control de las intoxicaciones en el Ministerio de Salud es un programa que está dentro del Departamento de Salud Ambiental, dentro de lo que era la Dirección Nacional de Determinantes de la Salud. Entonces había una visión importante de todos aquellos factores del ambiente de trabajo y del ambiente general que determinaban los problemas de salud y más concretamente las intoxicaciones ambientales y laborales. Y llegué a la toxicología laboral y soy profesora de toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires para el pregrado y para el posgrado, y en varios posgrados de higiene y seguridad en el trabajo, donde me ocupo de dar la materia de toxicología laboral, y eso me conectó con la realidad de los ingenieros y los licenciados en higiene y seguridad, y el asesoramiento también de empresas que necesitan, digamos, ¿no? La comprensión de, bueno, de los accidentes, de las intoxicaciones agudas como accidentes laborales, o de las intoxicaciones crónicas como enfermedades profesionales. Las intoxicaciones son algo que ocurren todos los días, muy frecuentemente, en todos los ámbitos, en el hogar, en la escuela, en el lugar de trabajo. Y si hay una intoxicación frecuente, es la intoxicación con monóxido de carbono, por ejemplo. Yo recuerdo una enfermera que trabajaba conmigo en la guardia del hospital, que un día viene con el esposo, los hijos, su mamá, todos con dolor de cabeza, con vómitos, con la mamá con dolor en el pecho, y eso era, digamos, para cualquier médico toxicólogo y cualquier médico emergentólogo con alguna experiencia y algún conocimiento de la toxicología, una intoxicación por monóxido de carbono cuando ocurre en el invierno. Y la enfermera vino diciendo, nos intoxicamos comiendo salchichas. Y le dijimos, mirá, esto podrían no ser las salchichas, pensemos en una intoxicación por monóxido de carbono. No, en mi casa no hay ninguna fuente que pueda llegar a producir monóxido de carbono. Ella había atendido pacientes intoxicados con monóxido de carbono con nosotros. Y tuvimos que hacer los análisis, se le midió la carboxihemoglobina en sangre, se encontró que tenía carboxihemoglobina en sangre, su mamá internada en terapia intensiva porque en realidad estaba cursando un infarto, porque, digamos, la intoxicación por monóxido de carbono produce un deterioro de la función miocárdica por la falta de oxígeno. Y entonces el esposo fue a la casa a ver y encontró que el caño de escape de los gases del calefón, del calentador de agua, estaba tapado con caracoles, ¿no? Caracoles que ya habían hecho un tapón tan importante que los gases de combustión se acumularon adentro de la cocina.
claro, todos habían comido juntos, en la cocina, en invierno, con las ventanas cerradas, se había acumulado el gas, pero la realidad es que, digamos, el paciente llegó diciendo, me intoxiqué con salchichas. Y tuvimos de estos montones de casos. Todos los años algún caso que venía de 3 unidades asistenciales diferentes, donde le habían dado algo para los vómitos, le habían dado algo para el dolor de cabeza, digamos, habían pensado que habían tenido otra causa, como por ejemplo algún alimento, y esto era una intoxicación por monóxido de carbono. Estas intoxicaciones se ven mucho en el ambiente laboral, en todos los lugares donde hay motores de combustión interna, y entonces me refiero a la importancia de por ahí encontrar, digamos, cuáles son las historias que cada uno tiene, porque recuerdo clases donde un alumno decía, entonces, esa paciente que yo fui a buscar a la casa, que la diagnosticamos como un accidente cerebrovascular, esa pantallita infrarroja con la que calefaccionaba, era realmente la fuente de su cuadro clínico, ¿no? Entonces, digo, podemos encontrar casos en la historia de cada uno que nos permiten mostrar la importancia de la toxicología. Recuerdo en una oportunidad que me llamaron de una fábrica porque todos los trabajadores del sector de mantenimiento de cubas electrolíticas estaban con una baja laboral, ya que en el último control periódico que se había hecho, los valores del biomarcador de exposición que se había medido en la orina estaban por encima de los valores tolerables, y esto no era la primera vez que ocurría. Entonces la aseguradora dictaminó que esos trabajadores tenían que permanecer durante 15 días fuera del lugar de trabajo y volver a ser evaluados. Entonces, digamos, me pidieron que los ayudara a identificar, digamos, qué es lo que mejor podían hacer para solucionar las cuestiones de medio ambiente de trabajo y condiciones de trabajo. Y claro, hablando con cada uno de los servicios, la gente del Servicio de Higiene y Seguridad hacía todo bien, la gente de producción hacía todo bien, la gente de mantenimiento hacía todo bien, el servicio médico nunca había percibido que había algún problema de salud. Y frente a esa situación, digamos, lo que propuse y lo que hicimos fue ir con todos, con representantes de todos estos servicios, a recorrer los sectores de la empresa donde podía haber exposición al agente químico, y encontramos que el lugar de la limpieza de cubas, por ejemplo, tenía sobre la mesada galletas y el equipo de mate. Ustedes saben que, bueno, en Argentina, como en Uruguay, tomamos mucho mate, esta infusión que se toma en la calabaza con una bombilla y con agua caliente, y estos implementos estaban en un lugar donde estaba presente el contaminante y se sabía que estaba presente el contaminante. Con un detector que había para medir mercurio, pudimos encontrar mercurio en el fondo del lavarropas, de la lavandería, donde la gente lavaba la ropa de trabajo de todos los empleados, y la ropa se reexponía al mercurio en el lugar del lavado, con lo cual le estaban entregando ropa con mercurio, y el mercurio siempre se pensaba que se inhalaba, que ingresaba por la vía respiratoria, y se sabe que también ingresa por la vía cutánea, y encontramos hasta mercurio en los cigarrillos de los trabajadores que fumaban y tenían los cigarrillos colocados en el bolsillo de sus prendas de trabajo. Y así como esto, bueno, encontramos algunas otras cuestiones para resolver, y fue importante porque a partir de estos resultados, digamos, y sabiendo que teníamos resultados de laboratorio que medían de manera objetiva que esos trabajadores estaban expuestos de manera indebida, intolerable, a concentraciones por encima de las permisibles,
digamos, hubo que hacer esta puesta en común de evidencias para resolver, y bueno, de hecho se resolvieron, y bueno, después dejó de usarse mercurio en la planta porque hay otras tecnologías más limpias, digamos, hoy para la electrólisis. Pero me parece muy importante destacar, digamos, la necesidad del trabajo cooperativo entre los servicios médicos, los servicios de higiene y seguridad, los servicios de control ambiental y el equipo de producción, que es el que en general está más involucrado en la exposición a estos productos, ¿no? El padre de la medicina del trabajo decía que buscáramos en la ocupación de nuestros pacientes el origen de su enfermedad. Y hoy, más que hace 400 años, cuando Ramazzini lo dijo, la gran cantidad de productos químicos que están presentes en cualquier ambiente de trabajo, tanto en la petroquímica, en la farmoquímica, como en los lugares donde se tiene que hacer la limpieza de un hogar, de un restaurante, de un hotel o de una escuela, los productos químicos están presentes, y poder prevenir las intoxicaciones, poder diagnosticarlas adecuadamente, poder detectar en manera oportuna que está ocurriendo una exposición que puede llevar a un efecto dañino sobre la salud, hace necesario que los médicos, los farmacéuticos, los bioquímicos, los ingenieros, los prevencionistas, los higienistas estudien toxicología y formemos más toxicólogos para llenar los centros de intoxicaciones, formar centros de intoxicaciones, centros de toxicología laboral, de asesoramiento y de información sobre los peligros químicos tóxicos, que para todos va a ser algo de muchísimo beneficio. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Yo soy Luis Carlos Cabareda Rondón, vivo en Venezuela y soy hijo de Luis Ramón y de María. Además tengo dos hijos, Renato y Daniela, y mi esposa se llama Valentina. Y soy una persona
que está comprometida con lo que significa el desarrollo de una sociedad sostenible. Y eso lo hago, por supuesto, con la convicción de que el ser humano es importante, y es importante en todas y cada una de las etapas y las épocas de la vida en la cual la sociedad, el mundo ha existido. Y ese es mi compromiso, cómo a través de lo que yo pueda hacer en el lapso de vida que tengo sobre la tierra, pueda ayudar y dejar algo, dejar un legado, dejar algo a las generaciones futuras. Eso es lo que yo soy y lo que estoy comprometido con toda mi fuerza, con toda mi alma. Me formé como ingeniero industrial. Posteriormente hice una especialización, un posgrado en gerencia y mantenimiento y luego una maestría en ingeniería industrial. También hice unos cursos de especialización a través de AOTS, una organización japonesa que promueve la formación en técnicas de calidad total y de mejora continua. En el año 2017 tuve la oportunidad de asistir a estos centros de entrenamiento en la ciudad de Osaka, en Japón, y aprender de los maestros japoneses estas herramientas de Lean Manufacturing, o lo que llamamos el sistema de producción Toyota. Pero también a lo largo de lo que ha sido mi experiencia profesional, que la desarrollé en un sector de eléctrico, hidroeléctrico, una empresa en Venezuela que desarrollaba toda su actividad desde el punto de vista de la consideración de buenas prácticas de clase mundial. En este caso, la formación que allí recibí fue fundamental en todo lo que fue ese trayecto de más de 25 años de trabajo en esta organización, pasando allí por la experiencia de áreas de plantas de generación hidroeléctrica, también en el área de protección integral como jefe de esa unidad, y también en el área de la seguridad de las estructuras de las represas. Ese fue mi trayecto de formación, donde allí, ocupando esos cargos de dirección, nos formamos o nos formaron con estas herramientas para gerenciar, para tener un pensamiento estratégico, para la toma de decisiones, para la fijación de prioridades, y eso por supuesto moldeó muchísimo lo que es mi formación hoy día. De ello pues también pude desarrollar a la par de esa actividad de una organización que se certificó con la norma ISO 9001 y que trabajaba con un modelo de excelencia basado en la norma CBG Excelencia de Gestión y Malcolm Baldrige. Logré por supuesto fortalecer esa pasión por el área de la calidad y la excelencia. Allí a la par, en ese momento en que estaba trabajando en esta organización, trabajé 10 años con una fundación que se llamaba la Fundación Premio a la Calidad del Estado Bolívar, que era la única fundación, o es la única fundación que en Venezuela otorga un premio que en este caso es estadal, es regional. Y allí pude desarrollarme como evaluador de este premio y además como coordinador, director general y posteriormente como presidente de esta institución. Allí tuve la oportunidad de conocer, por supuesto, más a profundidad lo que eran los modelos, y tuve la dicha de participar en el año 2011 en un evento internacional de la Fundación Premio Iberoamericano de la Calidad, con la cual esta organización tenía un convenio, y durante 10 años he estado participando como evaluador de este premio iberoamericano, conociendo la experiencia de empresas de clase mundial que han ganado premios nacionales de su país y además luego el iberoamericano. Esto me ha llevado, por supuesto, a convencerme de que la excelencia y la participación desde el punto de vista de las estrategias en el desarrollo sostenible son fundamentales para lograr el éxito de todas las organizaciones. Tengo hoy día una consultora, Voz Empresarial Consultores. Desde esta organización desarrollamos todo lo que es la asesoría, la consultoría, las auditorías y la formación en lo que son las normas ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de ambiente y la ISO 45001 de sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Además de la aplicación de estas otras herramientas como las japonesas del Lean Manufacturing o sistema de producción Toyota, y por supuesto el tema de las buenas estrategias o prácticas establecidas en los modelos de premios de calidad nacional e internacional. Y en eso, alineado a lo que nos plantea la Agenda 2030 de la ONU, es lo que incorporo en esas asesorías, consultorías y formación. Y ese es el gran compromiso que tengo, como lo establezco con el lema de la organización, que es ayudarte a lograr una gestión sostenible y exitosa. Ahora, experiencias en eso, por supuesto, todos nos toca vivir y compartir eso. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo comentar que
En mi vida profesional, cuando empecé a trabajar en esta empresa del sector eléctrico en Venezuela, que era el sector hidroeléctrico, la central hidroeléctrica Guri, la tercera más grande del mundo, en esta central me tocó dirigir personal y allí yo tenía que tener habilidades de dirección, de comunicación efectiva para poder dar una instrucción, para poder luego supervisar, verificar, chequear. Y allí es interesante ver cómo una persona cuando está empezando va creciendo y necesita que otra persona con más experiencia te vaya guiando. Yo tuve la posibilidad de tener ese tipo de profesionales que me ayudaron, me guiaron y me orientaron a ir creciendo, evolucionando y madurando. La importancia de eso, en la importancia de la empatía, de ponerme en la posición del otro. Fíjate que me recuerdo claramente al trabajar nosotros con personal obrero, personal operativo que hacía actividades civiles o de carpintería industrial, herrería industrial, que eran las actividades civiles que desarrollábamos dentro de la planta para hacer los mantenimientos de las unidades generadoras. Allí nos encontrábamos que por ese bajo nivel educativo que tenían, pero que este personal tenía una gran competencia técnica, operativa, que podía hacerlo, había a veces esa situación de posibles conflictos y me correspondía entonces fortalecer al equipo para lograr el trabajo en equipo, porque cuando había conflictos entre dos personas por problemas de comunicación, el producto, la tarea que teníamos asignada no salía. Entonces, por cierto, que en esa ocasión yo quiero recordar en este momento que nosotros nos dieron un curso de supervisión, de cómo supervisar al personal con 7 módulos de formación, donde lo principal estaba dedicado era todo esto que estamos hablando de las habilidades blandas, cómo dirigir al personal. Y me tocó situaciones complejas, situaciones en las cuales 2 trabajadores estaban en conflicto permanente o un supervisor con un trabajador. Y me correspondió, sobre todo posteriormente, que me correspondió ser el jefe de la unidad, el jefe del departamento, y teniendo 77 personas a mi cargo y dentro de ellos unos 7 supervisores, trabajar en esa formación del cuadro de relevo con todas estas habilidades y estas competencias, y siempre en un proceso de cambio permanente, porque no estamos exentos a cometer errores en cualquier etapa de la vida, a pesar igualmente que tengamos o no experiencia, porque cada situación es distinta, es compleja, y más por ejemplo cuando tenemos cambios generacionales importantes. Recuerdo en una situación por vamos a decir, problemas también entre un trabajador y otro supervisor, que cuando planteamos una rotación de los supervisores para lograr un cambio en hábitos que se habían implementado, que ya habían sido arraigados que no nos ayudaban a progresar, a hacer el trabajo de mayor calidad, con mayor eficiencia, y quisimos hacer rotación del personal, entonces se generó un conflicto de ello y tuvimos que dialogar, poner empatía, decir cómo podíamos buscar lo que queríamos haciendo un proceso de negociación. Ese tipo de situaciones, ese tipo de habilidades se desarrollan es con la propia práctica, con mucha paciencia, con el entender al otro que tiene un paradigma y entender que esa visión que él tiene está en ese momento con un temor de lo que puede pasar si se implementa ese cambio. Pero eso de implementarlo poco a poco también tiene que ver con una habilidad
blanda, que es darse cuenta de cuál es la posición del otro, de cuál es el temor o cuál es la condición que subyace allí y que puede hacer que la persona no pueda avanzar en eso que le estamos proponiendo. El tener la capacidad de darnos cuenta de eso es fundamental. Y lo que uno vive en el trayecto profesional es lo que nos dice mucho sobre ello. Ahora, les comento otra anécdota desde el punto de vista ya de la consultoría, la asesoría y la formación. Por ejemplo, qué importante es que un formador tenga la habilidad de manejar en una actividad de formación la alegría, para que exista un ambiente adecuado para la educación, para que el conocimiento llegue. Y a veces yo lo hago, se los comento, se los confieso, a mí me encanta la música y lo hago con música, ¿no? A veces le pongo a músicas conocidas, le pongo cambio de letras asociadas a lo que nosotros manejamos, por ejemplo, en temas de calidad. Hay una que a mí me encanta, hay una música venezolana que se llama Viva Venezuela, mi patria querida. Y lo que hice fue hacerle un cambio a la letra. Decía: viva Venezuela, mi patria querida, construyamos juntos nuestra calidad de vida. Entonces lo que hacemos es cantarla con estrofas asociadas. Por ejemplo, dice así: viva Venezuela, mi patria querida, construyamos juntos nuestra calidad de vida. Viva Venezuela, mi patria querida, construyamos juntos nuestra calidad de vida. En el estado Bolívar queremos ser referencia de trabajo con empeño, de calidad y excelencia. Y ese tipo de frases, de expresiones, de canción, donde todos se animan, porque la música es un factor fundamental para animar, para hacer que la gente se involucre, la incorporamos en algunas actividades. Bueno, eso nos ayuda a crear ese clima. También, por supuesto, actividades que tienen que ver con la participación, el incentivar a las personas, el reforzar, vamos a decir, los cambios actitudinales que se están dando. También es una habilidad blanda importante y que uno la desarrolla en las actividades de formación, pero también en las actividades de auditoría y consultoría. Por ejemplo, uno en una auditoría tiene que ser una persona que pueda tener una buena comunicación, una empatía, escuchar al otro activamente y al dar una retroalimentación sobre un hallazgo, puedes hacerlo de dos maneras. Hay los auditores que yo considero se llaman asustores, porque provocan eso, y están los que tienen esa competencia de hacer ver por qué es lo que estás indicando de ese hallazgo. Es una no conformidad, pero también cómo puedes mejorarla y resaltar lo positivo de lo que tiene. ¿Okay? Esa también es una habilidad importante que está relacionada a las habilidades blandas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de una consultoría, el darte cuenta que esa empresa, esos líderes, sobre todo quienes son alta dirección en una organización, tienen que aprender a hacer cosas de otra manera, incorporar dentro de la organización otro tipo de buenas prácticas como las plantean las normas ISO 9000 y otros modelos. También implica entenderlos en sus paradigmas, escucharlos. Allí hay muchísimo que aprender y estamos permanentemente aprendiendo. Y creo que esta actividad de compartir estas anécdotas, estas experiencias es comiquísimo, porque fíjense que en esto de compartir lo que ha sido vivencia, a mí me ha pasado que hay cuando llegamos a un nivel de vamos a decir de cercanía muy importante, por ejemplo con una empresa a la cual estamos dando consultoría, o con un grupo de profesionales o de personas que están en esa organización, logran a veces hasta, y vamos a decir jocosamente hablando, imitarte en la forma como tú actúas. Siempre tenemos en las organizaciones personas muy graciosas, entonces uno tiene que incentivarlas, sí, para que ellos no les dé pena y que ellos puedan hacer lo mejor para que el equipo pueda tener esa alegría, ¿no? Y uno mismo también puede generar chistes, puede generar de manera jocosa este tipo de cosas. Por ejemplo, yo utilizo mucho esto de los asustores, ¿no? Que los auditores no deben ser asustores. También en las actividades prácticas desarrollamos actividades, por ejemplo, en mi caso, con una caricatura que existió hace un tiempo, muy conocida, muy famosa, y que tenía el nombre de una empresa ficticia que se llamaba Acme, que fabricaba todo tipo de herramientas. Entonces, a través de esa empresa Acme, decimos que los auditores o los que están en proceso de formación van a auditar a
en este caso a la empresa Acme, y la gente se ubica justamente en esa caricatura, ponemos música asociada a ella, y bueno, y en fin, eso es parte de esas habilidades blandas de las cuales les estamos comentando, y en la combinación de todo esto, de juego de roles para desarrollar estas actividades de formación, y también en las consultorías, sobre todo ser empático, de escucha activa y profundizar en lo que es cómo ayudar al otro a lograr el cambio que queremos para que sea una empresa de excelencia en ambiente, calidad, seguridad y tantos otros temas, está la importancia de lo que son las habilidades blandas. Muy, muy importante que este haya sido el tema que se haya escogido para este Panama Safety. Habilidades blandas. Mira, las habilidades blandas, que son esas competencias, esas actitudes que debe tener una persona, son muchísimo más importantes que las competencias o las habilidades técnicas. Porque yo puedo saber hacer algo desde el punto de vista técnico, conocer cómo desarrollar una herramienta, utilizarla, un programa o la aplicación de un trabajo operativo, pero al tener debilidades humanas desde el punto de vista de esas competencias blandas, en lo que es, por ejemplo, la comunicación, la interacción con otra persona, la empatía, la escucha activa, el trabajo en equipo y desarrollar ese trabajo en conjunto para un fin o un producto final a entregar, el tener esa falla allí genera verdaderamente grandes conflictos y grandes problemas, y eso es parte de lo que nos conseguimos en las organizaciones y sobre todo en las personas que están iniciando, que están en ese proceso de desarrollo profesional, de crecimiento profesional en cualquiera de las áreas, y más cuando lo toca y le corresponde tener cargos directivos, cargos de dirección, cargos que requieren manejo de personal, y por supuesto también en áreas de consultoría, de asesoría y muchos otros. Una frase que me encanta y que utilizo permanentemente es la de Aristóteles, que dice que la excelencia es un hábito. Es decir, el llegar a ser excelente, una persona excelente, es producto de hábitos. Y es que es cierto, y muchas de estas habilidades blandas de las cuales estamos hablando en este evento Panama Safe, tiene que ver con eso. Cada una de ellas, comunicación efectiva, escucha empática, trabajo en equipo, manejo de conflictos, se va a desarrollar y se va a hacer un hábito y vas a lograr la maestría con ello. Y ese debe ser el compromiso, seguir adelante, persistir para incorporarlo dentro de las habilidades diarias que estamos desarrollando. Así que quiero aprovechar y agradecer nuevamente, y despidiéndome, a los organizadores de Panama Safe por escoger este importante tema que es fundamental y es crucial, y que además haya sido el centro de esto y que me permita presentarles y exponerles todo lo que hoy compartí con ustedes. Agradecido, siempre a la orden desde Venezuela, a través de todas mis redes sociales y en especial del canal ISO Empresarial, el cual vengo desarrollando entrevistas y actividades para seguir compartiendo conocimientos y llevarlos a lo que nos hemos propuesto, que es una gestión sostenible y exitosa. Chao.
PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Hola, Ricardo Montero es un ingeniero industrial graduado en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, Cuba, lugar donde también hice mi doctorado y donde empecé a trabajar en este tema de la seguridad, la ergonomía y la higiene industrial. Con muchas imaginaciones en el futuro, con muchos deseos de contribuir. Después pasé un buen tiempo trabajando en la industria. Trabajé en la industria farmacéutica casi 20 años. Ahí fui director de recursos humanos, fui director de desarrollo de negocio y venta y fui vicepresidente técnico de una de las empresas biofarmacéuticas de Cuba, precisamente una de las que está desarrollando 2 candidatos vacunales contra el COVID en este momento, cosa que no me anoto, solo el orgullo de haber trabajado en el lugar, ¿no? En su momento. Siento que soy alguien que ayuda a mejorar los negocios de las empresas y también ayuda a preservar la vida de las personas y la salud de las personas, uniendo estas 2 cosas, y a eso me he dedicado durante mucho tiempo. Actualmente soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. De ahí dirijo los programas de especialización y de maestría en seguridad y salud en el trabajo. También hago mucha consultoría a empresas, de lo mismo en Colombia que fuera de Colombia, mayoritariamente en Colombia en estos momentos con la pandemia. Soy especialista en el tema de seguridad basada en comportamiento y desde que realicé el doctorado trabajo en este tema. He tenido oportunidad de trabajarlo en la parte académica, de trabajarlo en la parte práctica y bueno, próximamente hasta debe salir un libro escrito sobre eso, ¿no? He tenido la oportunidad de recorrer el campo en este sentido. Algunos de los que nos acompañan hoy, también he tenido la oportunidad de acompañarlos en esos temas. Hay un recurso, digamos, pedagógico para romper el hielo que yo normalmente utilizo. Muchas veces, cuando hablo frente a quienes hablo, son personas que son especialistas en seguridad o que tienen una relación con seguridad. Y yo normalmente empiezo a preguntarles si ellos tienen un alto compromiso con la seguridad. Bueno, empiezo por preguntarles si tienen un compromiso bajo, ¿no? Y claro, nadie dice que tiene un compromiso bajo. Después pregunto si tienen un compromiso medio y nadie responde que tienen un compromiso medio. Entonces pregunto que quiénes de los que están allí tienen un alto compromiso con la seguridad. Y la mayoría de las veces todo el mundo responde que sí, que ellos tienen un compromiso alto con la seguridad, ¿no? Y a mí me parece bien, los felicito por eso, ¿no? Y a continuación les empiezo a hacer algunas preguntas que le demuestran que el tema de la conciencia en seguridad no es tan simple, incluso como creerse que uno la tiene, ¿no? Y les empiezo preguntando, ¿quién alguna vez ha cambiado un bombillo en el techo usando una silla en vez de una escalera? ¿Quién ha puesto la silla arriba de la mesa para cambiar el bombillo y alcanzar? ¿O ha aguantado la silla? ¿Quién alguna vez ha utilizado un cuchillo como destornillador? ¿O quién alguna vez haciendo los trabajos en las casas
ha usado los equipos de protección personal que corresponden con la tarea que está haciendo. Y la mayoría de las veces, con mucha risa, todo el mundo reconoce que efectivamente alguna vez han hecho esos actos inseguros. Y eso me sirve mucho para recordarle a las personas que los actos inseguros hay que tratarlos técnicamente. Que aunque usted piense que la conciencia es lo más importante que hay, en realidad, en la vida práctica, la conciencia no es ninguna garantía de que usted realice siempre actos seguros. La conciencia puede ser una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Y por ahí empiezo a explicar muchas veces los temas que tienen que ver con comportamiento y seguridad. Dentro del tema de las habilidades blandas, a mí me pareció conveniente tratar este tema de las conversaciones cruciales. Las conversaciones cruciales no es un título que acabo de inventarme, es un tema en el cual hay mucha investigación a nivel mundial sobre el mismo. O sea, no estoy desarrollando un tema exactamente nuevo, sino que quiero conversar sobre lo que se ha investigado un poco de este tema de conversaciones cruciales en seguridad. Ahí vemos que efectivamente se ha estado investigando y se ha llegado a la conclusión de que cuando se invierte en este tema de las conversaciones cruciales, se logra alcanzar una mayor seguridad en las organizaciones. Y esto es algo que está bastante demostrado. O sea, hay bastantes investigaciones que demuestran que efectivamente si se aprende a realizar las conversaciones cruciales y se estimulan las mismas, pues entonces los resultados realmente mejoran. Y hay que decir que esto es así porque en la esencia de todos nuestros temas, en la esencia de todos nuestros problemas, en los que se incluye la seguridad, están en las conversaciones cruciales. Y muchas veces, lamentablemente, no las tenemos o no las realizamos bien. Y los que tienen la habilidad de desarrollar bien las conversaciones cruciales, usualmente logran éxito en su desempeño en lo que hacen, bien sean personas o bien sea incluso organizaciones. Está también demostrado que para que usted desarrolle la cultura de la seguridad, no queda más remedio que usted desarrolle la comunicación en seguridad. La comunicación es clave en el desarrollo de la cultura de la seguridad. El intercambio de información entre los diferentes actores que funcionan en una organización viene siendo clave. Y lamentablemente muchas veces lo que impera es la ley del silencio en las organizaciones. Y eso es algo en lo que se debiera trabajar. O sea, lamentablemente todos sabemos que muchas personas
no le llaman la atención a otra, por ejemplo, cuando la ven haciendo un comportamiento inseguro por diversas razones. Y eso, por supuesto, no ayuda al desarrollo de la cultura de la seguridad. ¿Por qué la gente no habla con otras personas de la seguridad y de lo que ve que está haciendo otras personas y de cómo pudiera hacerlo mejor? Muchas veces porque temen que se genere un problema con la otra persona. Es muy común que las personas digan, ese no es mi trabajo. Mi trabajo aquí, para lo que me contrataron, no es para yo llamarle la atención a nadie de seguridad, ni mucho menos. Y esa falta de relación es algo que puede, si se resuelve, ayudar muchísimo a mejorar la cultura. También hay gente que no se siente competente para hablar y que prefieren callarse a no poderse comunicar adecuadamente. Hay una investigación que hicieron Greene y Macfield, dos norteamericanos, hace ya algún tiempo, hace casi 10 años, publicaron la conversación. Ellos dijeron que había 5 justificaciones para el comportamiento inseguro. Y ahí las pueden ver en pantalla, ¿no? Desde la premura por hacer algo, la incompetencia para hacerlo, el hecho de que lo hice solo esta vez, el hecho de la justificación de que si no lo hago así, no lo puedo hacer, o la justificación de que así es como lo hacemos aquí, si para tú seguir en este grupo tienes que hacerlo igual. Digamos que estas son las 5 justificaciones más comunes que se encuentran para hacer comportamientos inseguros. Y ellos investigaron, y ahí lo pueden ver en pantalla, cuántas veces la gente había observado el comportamiento bajo la premisa anterior. Y como ustedes ven, todos los porcentajes son altos. ¿Cuántos accidentes puede citar provocados por estos comportamientos? Y todo el mundo pudo citar accidentes. En menor proporción, pero los pudieron citar. Y a la pregunta, ¿cuántas veces intervino para ayudar a las personas? Vemos que el porcentaje es bajito. Menos del 20% de las personas, a pesar de que lo observan un comportamiento inseguro, intervienen. Entonces, el secreto feo es que los comportamientos se repiten a pesar de que ya se han visto, pero nadie intervino, bien porque no tuvo el valor o la voluntad, o bien porque no tiene las habilidades para hacerlo. La buena noticia es que ese 20% que intervino reporta que alrededor del 63% de las veces logró que la persona que estaba realizando un comportamiento inseguro pasara a hacerlo seguro. Y eso es tremendo impacto. Imagínense ustedes entonces qué se puede lograr si en vez del 20% es el 50% de las personas las que intervienen. Y esa es una estrategia para mejorar la seguridad. Es muy importante intervenir. Es muy importante comunicarse en ese momento crucial. Si las personas intervienen más en el tema de la seguridad, pues entonces probablemente los resultados sean muchísimo mejores. Vemos que la causa raíz no es que la comunicación no funciona, sino que no sucede. Y la pregunta es entonces, ¿cómo hacer que suceda? Pues claramente hay que invertir en cambiar esa causa raíz. ¿Qué pueden hacer los líderes? Primero, explique que esto es un problema. Hágalo visible. Es tan común el problema que ya no se ve, se vuelve paisaje, como decimos muchas veces. Entonces hay que hacer ver que este es un problema. Hay que invertir en desarrollar habilidades y competencias en las personas. O sea, hay que invertir en desarrollar estas habilidades que llamamos blandas, pero que de blanda no tienen mucho. Hay que enseñarle a la gente cómo mantener estas conversaciones cruciales. Entrene a la mayoría silente, a la gente que no habla, que no señala, que no dice, que no interviene, y verá que su desempeño en seguridad se vuelve extraordinariamente importante. Y garantice que cuando la gente hable sobre seguridad sucedan cosas. Tiene que pasar cosas. Si la gente habla y no pasa nada, pues entonces la gente deja de hablar, porque ¿para qué va a hablar? Entonces es muy importante también invertir en sistemas y procedimientos que garanticen que la gerencia atienda estas conversaciones cruciales. Y hay que reforzar. Hay que utilizar el reforzamiento positivo.
Esta es una herramienta muy útil y muy poca utilizada. Bien, ¿qué hacer entonces los gerentes? Articulen las metas. El gerente siempre tiene que mostrar una visión clara del futuro y qué es lo que quiere. Reconozca que los trabajadores pueden contribuir tremendamente hacia la seguridad, que no es un problema solo de los jefes y menos de los especialistas. Mientras más intervengan los trabajadores en seguridad, más garantía hay de que se obtenga un mejor desempeño. Motive a esos trabajadores, haga reforzamiento positivo, retroaliméntelo, incremente el compromiso organizacional. Si la gente ve que la empresa hace cosas, la gente entiende que para la empresa la seguridad es importante y empieza a ser recíproca. Elimine la gestión a través del miedo y, por supuesto, evalúe todo ese proceso que usted va a hacer, cómo se va mejorando o recomendando. Y quiero cerrar esta presentación con esta frase que es de alguien no tan conocido como que dice frases, pero es muy interesante. Dice Rosalind Carter, esposa de Jimmy Carter. Un líder hace que las personas lleguen a donde ellas quieren ir, pero un gran líder hace que las personas lleguen a donde no necesariamente quieren ir, pero deberían. Y esto refleja muy bien la situación en la gestión de la seguridad. Mucha gente de repente no tiene la motivación, pero hay que lograr que lo hagan. Y esto sencillamente se puede lograr en cualquier organización y en cualquier empresa que tenga realmente la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Con todas sus virtudes y defectos, PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Buenas tardes desde España. Mi nombre es Francisco Javier Llaneza Álvarez. Soy ingeniero metalúrgico, soy licenciado en psicología, soy diplomado en ergonomía por la Universidad de París y tengo un doctorado por la Universidad de Oviedo. Y en estos momentos les hablo precisamente desde mi ciudad, que es Oviedo, la capital del Principado de Asturias, en el norte de España. Y mi actividad profesional está relacionada desde hace 35 años con la prevención de los riesgos laborales, la seguridad y la salud en el trabajo, y muy particularmente con la ergonomía y la psicosociología aplicada. Y desde hace unos 20 años me dedico a lo que es el peritaje judicial o la ergonomía forense. Voy a hablarles de la ergonomía forense, que es uno de los campos profesionales en los que vengo trabajando desde hace ya más de 20 años. La ergonomía forense básicamente es la aplicación de los conocimientos de una especialidad preventiva, como es la ergonomía y psicosociología, que tanto en España como en el resto de los países hermanos que participan en este magno evento, y hace referencia fundamentalmente a el campo propio de nuestra disciplina, que tiene que ver con el diseño de los lugares de trabajo, que tiene que ver con la adaptación del puesto de trabajo, de los elementos tecnológicos a la persona,
y que intentan a través de esas acciones contribuir a la reducción de las enfermedades profesionales que en España suponen las 3/4 partes de las enfermedades profesionales reconocidas y que son las que genéricamente se denominan como trastornos musculoesqueléticos, como lesiones por esfuerzos repetidos o como desórdenes traumáticos acumulativos. Estamos hablando de enfermedades que tienen un origen multifactorial. Y también otro campo relevante de nuestra especialidad es todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales, porque aunque ustedes no lo crean, la psicosociología aplicada a los riesgos psicosociales, antes de la aparición de este campo de aplicación, estaban en una disciplina que era la ergonomía de las organizaciones o la macroergonomía. Por lo tanto, todo tipo de riesgos relacionados con la interacción, riesgos tanto físicos como riesgos organizativos relacionados con esa interacción del ser humano con el ambiente laboral, forman parte de nuestra disciplina. Y claro, en España tenemos normativa legal para la gestión, para la prevención de los riesgos ergonómicos. Pero igualmente, cada vez más países latinoamericanos, Chile, Perú, Ecuador, México, elaboran normas ergonómicas, normas legales, normas técnicas que obligan a los empresarios, obligan a los organismos al cumplimiento de las mismas. Y derivado de esa obligación, derivado de cualquier circunstancia que lleva a no cumplirlas, pues aparecen lesiones, aparecen daños, aparecen enfermedades y también pueden aparecer accidentes de trabajo relacionados con el factor humano. Y por lo tanto, si aparecen todos esos daños, va a haber reclamaciones, va a haber demandas, va a haber una parte actora y una parte demandada y va a haber pleitos. Y en los pleitos es muy importante el desarrollo de informes, la elaboración de los mismos y su defensa. Y para eso surge la ergonomía forense, que básicamente es una disciplina que surge de la interacción entre la ergonomía y el derecho. Es una disciplina aplicada, dispuesta a ayudar a la administración de justicia, dispuesta a participar en el campo del derecho probatorio para proveer al juez, para proveer a su señoría de toda la información técnica relevante que ha estado presente en la génesis de una enfermedad o de una psicopatología laboral o de un accidente de trabajo y de esa manera poder elaborar una sentencia acorde con esa realidad. Es, por lo tanto, desde mi punto de vista, entender que también que la ergonomía forense no es en sentido estricto una profesión. En todo caso, es una ocupación contingente al hecho de ser llamado por un abogado o llamado también por la propia judicatura para informar. Pero una vez acabada esa función, el ergónomo forense o el perito judicial en ergonomía, que de las dos maneras podemos denominar a este interesante campo de aplicación, volverá a su profesión habitual. Porque no podemos olvidar que ser perito es algo ocasional y que si no hay detrás de esta práctica ocasional un empleo, una actividad, bien como asalariado, bien como investigador, en cualquier campo del ergónomo, difícilmente puede tener algo que es muy importante para el perito,
que es una experiencia práctica. Por lo tanto, yo en este sentido quiero también advertir de lo adecuado que puede resultar, aún siendo ergónomo, aún siendo experto, conocer, informarse de todas las particularidades de la práctica del peritaje judicial. Y en ese sentido, pues uno ha tenido a lo largo de estos más de 20 años y 500 juicios en los que he participado, casos en los que expertos profesionales de la prevención de riesgos laborales se vieron afectados por una especie de miedo escénico cuando estaban en la sala judicial ante las preguntas del abogado de la parte contraria y también del juez, y por lo tanto un experto en el ámbito de la prevención, en el ámbito de ergonomía, no por ello va a ser un experto en el campo de la ergonomía forense o en el campo de los peritajes. Y en ese sentido, aprovecho cualquier oportunidad para capacitarse en esta aplicación. Y también relacionado con esto, y dentro de lo que puede ser un poco el marco que une todas las interesantes conferencias, estoy seguro que se han desarrollado, que se están desarrollando en este SAFE, pues me gustaría también referirme a alguna de esas actividades que tienen que ver con las habilidades, con las competencias blandas. Ese tipo de competencias que no están dentro de las necesidades o de los requerimientos habituales para un prevencionista o para cualquier persona que trabaje en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, sea médico del trabajo, que también puede ejercer como perito, sea ergónomo, sea psicosociólogo o sea, en resumidas cuentas, cualquier profesional de este campo. Y quiero referirme precisamente a esas habilidades blancas, a esas competencias. Lo primero que quiero señalar es que cuando hablo de las competencias o de las habilidades blandas, quiero siempre ponerlas en el contexto de la actividad laboral, en el contexto de una profesión, porque no debemos olvidar que los rasgos de personalidad y los test de personalidad en los procesos de reclutamiento y de selección han estado siempre presentes dentro de los colegas psicólogos dedicados precisamente a este campo dentro de los recursos humanos, reclutamiento y selección. Por lo tanto, cuando uno buscaba para un determinado perfil una persona extrovertida, una persona con cualidades para relaciones interpersonales, pues los test, de alguna manera, se encargaban de medir esas cualidades que luego, en fin, todos llamamos cualidades blandas o competencias blandas, pero no debemos olvidar que esos requerimientos han sido siempre absolutamente necesarios. Por ejemplo, es decir, lo que es el trato con los clientes, el trato con las personas, la extroversión, la empatía, la asertividad, pues han sido fundamentales para aquellos profesionales dedicados a lo que es relación con personas. Todo eso que también se llama trabajo emocional y que ahora, desgraciadamente, por la pandemia, pues se ha visto la importancia de todo trabajo relacionado con los cuidados sanitarios, cuidado de asistencia a personas mayores, cuidados de atención al público, cuidados de protección como los cuerpos y fuerzas de seguridades públicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a veces uno puede tener la sensación, cuando determinados términos surgen con la impresión de que pueden ser nuevos, que estamos hablando muchas veces de lo que siempre se habla. Estamos hablando de cuestiones que no han cambiado nunca. Y en todo caso, pues yo, a pesar de la situación revolucionaria que puede suponer una pandemia en términos de consecuencias laborales y demás, sigo pensando, y ahí está lo ocurrido pues hace un siglo, creo más en los
cambios, digamos, lampedusianos, ¿no? Lo que decía el escritor Tommaso di Lampedusa, cambiar todo para que nadie cambie. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, igual que el teletrabajo, que también tiene sus riesgos y la ergonomía es una disciplina muy pertinente para reducir esos riesgos, creo que el teletrabajo es indudable que va a crecer, pero el trabajo de oficina, el trabajo in situ, volverá porque, bueno, pues ahora también tenemos oportunidad en algunas conferencias de mostrar que el trabajo en casa tiene muchísimos más riesgos, especialmente psicosociales y ergonómicos, de los que habíamos presumido. Por lo tanto, voy a hablar de esas competencias blandas, ¿verdad? Porque las competencias, digamos, duras, rehuyo todo anglicismo y todo término en otra lengua, excepto que no tengamos de ninguna manera la posibilidad de encontrar en esta lengua maravillosa que es el español el equivalente. Yo creo que hablar de competencias duras o competencias blandas pues es perfecto, ¿no? Sobre las competencias duras ya he comentado de que un ergónomo que se dedique ocasionalmente a los peritajes pues tiene que reunir las dos condiciones, es decir, de ser un especialista en su campo y de ser además un experto. Especialista porque tiene una formación, tiene una cualificación, tiene unas competencias, tiene un aval, dicho de otro modo, académico, tiene un aval también práctico porque lleva muchos años ejerciendo su profesión y además tiene publicaciones, ha impartido clases, ha impartido conferencias y tiene, digamos, de alguna manera las cualidades para ser un experto. Estarán de acuerdo conmigo que un perito judicial, cuando es reconocido profesional y socialmente como experto, pues aporta un plus de confianza tanto al abogado como a sus clientes. Y en ese sentido, pues esta habilidad, que es una habilidad dura, que es una habilidad, digamos, característica de cualquier profesión, donde sigue siendo exigible pues una titulación y unas competencias técnicas, es un primer punto de vista. Pero luego, dentro de las cualidades blandas del perito, de las habilidades o las competencias, no vamos a entrar en cuestiones ahora de disquisición, qué es una habilidad, qué es una competencia, qué es una cualificación o qué es una destreza, ¿verdad? Vamos a asumir la condición de sinónimos de todo ello. Desde luego, un perito ergónomo tiene que llevar a cabo un trabajo orientado al cliente. Pero ¿cuáles son los clientes de un ergónomo forense? Básicamente son dos. El primero es el abogado. Difícilmente un cliente va a dirigirse a la asociación, por ejemplo, de especialistas en ergonomía o por otra vía para encontrar a un especialista en ergonomía. Va a ser el abogado al que sí va a recurrir, pues bien el trabajador que tuvo un accidente, bien la trabajadora que tiene una situación de baja laboral por un trastorno ansioso depresivo, o bien la empresa que ha tenido pues un accidente mortal e intenta encontrar pues a un profesional que le ayude que ayude al abogado a defender su caso. Por lo tanto, la orientación al cliente es absolutamente necesaria. Tenemos, entre comillas, que vender nuestras competencias y explicar en qué va a consistir nuestro trabajo, porque obviamente el cliente va a tener que asumir un coste extra derivado de la contratación a instancias del abogado de un perito o de otros peritos, como puede ser el caso, por ejemplo, de incapacidades, donde puede haber un perito médico, o donde puede haber un perito ergónomo o un ergónomo forense.
de las cuestiones que yo siempre recalco en todos los cursos es que el ergónomo debe ser alguien que transmita credibilidad, transmita experiencia. Y claro, la credibilidad es una virtud que debe tener cualquier profesional, pero es algo que Muchísimas gracias por estar presente. Ya por temas de hora y tiempo, cortamos una parte de la conferencia, pero mañana vamos a continuar. Así que lo que me queda es agradecer a todos por estar presentes, sumarse a esta formación es para nosotros maravilloso y recuerden que tenemos que cuidar a nuestras familias. Así que gracias por la atención brindada, espero que haya sido del agrado. Nos vemos mañana por el mismo enlace para la clase 5 y a la misma hora. Un abrazo, gente buena. Bendiciones.